Hola y bienvenidos de nuevo a Revelando el Apocalipsis, donde llegamos al corazón de los misterios de la profecía. Mi nombre es Alan Dubre. Si eres nuevo en el ministerio y estás escuchando esto ahora por primera vez, disfrútalo, búscalo e investígalo. Pero también recuerda regresar y ver estos videos en orden uno por uno. Los diseñamos para que todos fueran en porciones pequeñas, para que la gente pudiera asimilarlos, buscarlos e investigarlos. Y si te gustan estas enseñanzas, dale like, compártelas y suscríbete. En la caja de descripción debajo de cada enseñanza, hemos traducido estas enseñanzas a 10 idiomas más, no solo subtítulos, sino traducciones literales con voz en 10 idiomas diferentes para ayudarnos a compartirlas con familiares, amigos y personas que conocemos en todo el mundo. Dicho esto, en la última enseñanza hablamos sobre la revelación de las diferencias dentro de los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. Que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, lo que significa que Mateo, Marcos y Lucas al final serán Lucas, Marcos y Mateo. Y la diferencia en el significado de sus diferencias dentro de sus evangelios tiene que ver con los misterios de la profecía. Y hoy dije que entraríamos en los discursos y vamos a dedicar varias enseñanzas a los discursos. Pero hoy nos vamos a enfocar en las tres venidas del Señor mencionadas en el discurso de Lucas, capítulo 21, en el discurso de Marcos, capítulo 13, y en el discurso de Mateo, en el capítulo 24. Vamos a adentrarnos en esto y prepárense para que sus mentes sean sorprendidas, porque es sumamente emocionante. En Lucas capítulo 21 vemos en el versículo 25 que todas sus conversaciones son diferentes acerca de las venidas del Hijo del Hombre. Escuchen Lucas 21:25. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo y de expectación por las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Y cuando vean que estas cosas comienzan a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque su redención está cerca. ¿Saben que esta palabra para redención en Lucas capítulo 21, esta redención, G629 en griego, solo se encuentra en el Evangelio de Lucas, no en Marcos ni en Mateo en ninguna parte? Ahora observen esto. Esta venida del Hijo del Hombre o el Hijo del Hombre viniendo en una nube, la palabra nube está en singular. Y la palabra en es la palabra griega 1722, que sí significa en, pero la palabra nube está en singular. Ahora observen esto. En el discurso de Marcos capítulo 13, escuchen cómo lo explica. En Marcos 13, comenzando en el versículo 24, dice: pero en aquellos días después de esa tribulación. Así que ahora tienes la palabra tribulación, que vas a ver que se encuentra en el Evangelio de Marcos y en el de Mateo. Pero ¿conoces la palabra tribulación? La palabra griega 2347 no se encuentra en ningún lugar del Evangelio de Lucas. Hay una razón para ello, pero dice después de esa tribulación, no al final de toda tribulación. Hasta este momento es lo que está diciendo. Ese es el significado después de esa tribulación. Mira lo que dice. Las estrellas del cielo caerán. Recuerda eso para más adelante. Versículo 26, escucha esto. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Es el mismo griego 1722, pero nubes está en plural. No es la misma venida que la de Lucas. Es una diferente. ¿Estás listo para esto? Vamos al capítulo 24 de Mateo. En Mateo capítulo 24 comenzaremos en el versículo 27 y vas a querer recordar ese versículo para lo que te voy a mostrar después. En el versículo 27 dice: porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esta palabra para venida es la descripción de la venida literal del Hijo del Hombre, con los pies sobre el monte de los olivos, cuando es visto de un extremo del cielo al otro. Esta palabra, G3952, solo se usa 4 veces en el Evangelio de Mateo
y las 4 veces en el Evangelio de Mateo están en el capítulo 24. Esta palabra, que se usa un total de 24 veces en el Nuevo Testamento, no se encuentra en ningún lugar de Lucas ni de Marcos. Sí, así es. Lo adivinaste, hay una razón. Vas a recordar esa. Ahora el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Ves eso? Ahora estamos hablando de inmediatamente después de la tribulación. No esa tribulación, sino la tribulación. Ahora escucha lo que dice. A mitad del versículo 30 del capítulo 24. Y entonces todas las tribus de la tierra harán lamentación y verán la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Ahora bien, eso en el papel parece igual que el de Marcos. Pero cuando tienes la concordancia de Strong a la mano, como la tengo yo aquí con la Carta B+, en este programa S-Word que estoy usando, descubres que esta palabra en no es la misma en de Lucas y Marcos, de él estando en las nubes con el 1722 en griego. Es la palabra griega 1909 que significa sobre. Este en Mateo es la venida del Hijo del Hombre sobre las nubes, cuando será visto como un relámpago de un extremo al otro en su venida, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Dios mío, hay 3 venidas del Señor, hermanos y hermanas. Y déjenme probárselos un poco más. En Lucas capítulo 17, comenzando en el versículo 24, se nos revelan las 3. Él comienza con la última. Porque como el relámpago que alumbra desde una parte del cielo y brilla hasta la otra parte del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Recuerden que les dije, recuerden Mateo 24, versículo 27. Esto trata sobre su venida, cuando será visto en las nubes como un relámpago de un extremo al otro. Él comienza con eso en el versículo 24, pero luego escuchen lo que dice en el versículo 25. Pero primero debe padecer muchas cosas y ser rechazado por esta generación, es decir, la generación final. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Pero primero, no es la historia de Noé de Mateo 24 al final. Es la que hace referencia a algo que sucede al principio, en el pero primero, y representa los 40 días del diluvio de Noé cuando estalla el caos. Bueno, ¿estás listo para esto? ¿Sabes que en Lucas capítulo 21, en el versículo 10 dice, nación se levantará contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias? Y mira el versículo 12, que solo se encuentra en el discurso de Lucas. Pero antes de todo esto, es decir, antes de nación contra nación, reino contra reino, hay un periodo de tiempo que sucede primero y está conectado ¿con qué? La venida del Hijo del Hombre en una nube, conectada con los 40 días como en tiempos de Noé. Bueno, ¿adivina qué? ¿Qué sucede antes de nación contra nación, reino contra reino? ¿Qué es nación contra nación, reino contra reino? Nación contra nación, reino contra reino, comienza con el segundo sello, el jinete del caballo rojo. Dice que a este jinete del caballo rojo se le dio poder para quitar la paz de la tierra y que se mataran unos a otros. Y se le dio una gran espada. ¿Qué es esto? Esto es nación contra nación, reino contra reino. Entonces, ¿pero qué sucede primero? ¿Qué viene antes de nación contra nación, reino contra reino? Lo adivinaste. El jinete del caballo blanco. El Hijo del Hombre viene cerca del principio como el jinete del caballo blanco, antes de nación contra nación, reino contra reino. ¿Sabes que el discurso de Marcos, comenzando en el versículo 8, dice, nación se levantará contra nación, reino contra reino, terremotos, hambres, tribulaciones? ¿Estos son el principio de dolores? No hay un pero primero. Esto inicia el jinete del caballo rojo después del discurso de Lucas. El discurso de Marcos comienza con el jinete del caballo rojo. Ahora mira esto. ¿Sabes que Marcos 13 tiene una abominación desoladora que es diferente a la de Mateo?
¿La abominación desoladora en Marcos es la que tiene que ver con la marca de la bestia? Déjame demostrártelo. En Lucas 17 sabemos que el Señor viene una segunda vez antes de que venga. ¿Recuerdas? Antes de que venga finalmente es como un relámpago de un extremo al otro. Y comienza en Lucas 17:28. Asimismo, como fue en los días de Lot, compraban, vendían, hasta que llovió fuego del cielo. Entonces fue revelado el Hijo del Hombre. Esta es la que está conectada con el discurso de Marcos sobre la venida del Hijo del Hombre en las nubes. ¿Pero qué estaban haciendo antes de que lloviera fuego del cielo? Compraban y vendían. ¿Sabes que esta expresión de comprar y vender de Lucas 17 es la de comprar y vender? Déjame mostrártelo. Es el comprar G59 y vender G4453. Es el mismo que es la marca de la bestia. Cuando compran y venden en el tiempo de la marca de la bestia, comprar G59, vender G4453. La abominación desoladora en el discurso de Marcos es la compra y venta de la marca de la bestia hasta que todo sea destruido con la venida del Hijo del Hombre en las nubes, que es exactamente por qué. ¿Qué? En el discurso de Marcos dice que las estrellas del cielo, las estrellas del cielo caerán en la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Y en Apocalipsis 6, al final del sexto sello, y las estrellas del cielo caerán sobre la tierra. ¿Y cuándo es eso? Están clamando, rocas y montañas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono, porque es el gran día de la ira del Señor. ¿Sabes que en Mateo capítulo 24 hay otra abominación desoladora que ocurre? Y eso es porque la abominación desoladora en Mateo ocurre porque el templo habrá sido reconstruido en la primera parte de las trompetas. ¿Y luego qué sucede? Vemos que en esa gran abominación desoladora, entonces el Hijo del Hombre vendrá de nuevo como un relámpago de un extremo al otro, lo cual dice que inmediatamente después de la tribulación de esos días es cuando se le verá venir sobre las nubes, y dice que será con el gran sonido de una trompeta. ¿Sabes a qué trompeta se refiere? Por supuesto, es la que él mencionó en Lucas 17:24. Cuando será visto como un relámpago de un extremo al otro, como dice Mateo 24:27, mira lo que dice. Ese sonido de trompeta es el que se encuentra inmediatamente después en Apocalipsis 11:15. Al sonar, cuando el séptimo ángel tocó la trompeta, hubo grandes voces en el cielo diciendo: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y nos lo han confirmado. En Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo había anunciado a sus siervos los profetas. ¿Por qué? Porque será visto como un relámpago de un extremo al otro. Hermanos y hermanas, tómense su tiempo, búscalo. Analicen y estudien estos temas por sí mismos. Oro para que esto les bendiga y que lo compartan con muchos otros. Dios los bendiga, Dios bendiga a sus familias. Hablaremos pronto. Hasta pronto.